general se habla mucho de la progresividad de los tributos, particularmente el impuesto a la renta, y yo creo que ahí hay varios puntos en los cuales hay un muy mal enfoque para sustentar por qué el impuesto debería ser progresivo. Por impuesto progresivo entiendo que conforme va aumentando tu nivel de ingreso, la tasa del impuesto va creciendo, de manera que pagas más impuestos por tus mayores ingresos de los que pagas por menores ingresos, en términos de segmento. ¿Cuál es y quizás valga la pena comenzar con los argumentos que se suelen usar? Primero se suele decir que los impuestos son una suerte de contraprestación, entre comillas, por los beneficios que yo recibo para poder desarrollar cualquier actividad. Es decir, desarrollo de infraestructura, seguridad, servicios básicos, justicia, etcétera, que me permiten a mí desarrollar un negocio. En consecuencia, si yo desarrollo mi negocio gracias a esa infraestructura, tengo que pagar por ello. Ese primer argumento, sin embargo, tiene un problema. Ese argumento funciona en general para cualquier impuesto al margen de la progresividad. No hay ninguna relación lógica entre cobrar más impuestos por tus últimos soles, es decir, conforme soy más rico, y los servicios que recibo. Es todo lo contrario, o sea, los servicios los recibe todo el mundo y en consecuencia si estamos recibiendo servicios y yo utilizo más servicios porque genero más riqueza, para eso pago más impuestos cuanto más ingreso tengo, pero no hay explicación de por qué en el último segmento pago una tasa mayor. Eso no tiene ningún sentido. Y esto es sin perjuicio de preguntarse qué tipo de servicios me da el Estado. Porque si vamos a estar en un país como el Perú, donde no tengo seguridad, donde el sistema judicial no funciona, donde la infraestructura es de muy mala calidad y trato de justificar todo eso con los impuestos que pago, bueno, la verdad, la parte tributaria pierde bastante. Y como argumento. En general, el gran problema con la progresividad, y ese es el otro argumento que se usa, es un argumento de justicia. Dicen, es justo que quien gana más, pague más. Yo diría que es exactamente lo contrario. Yo creo que justamente quien genera más riqueza, que está demostrando mayor eficiencia, es castigado por el sistema. Es decir, el mérito del éxito es castigado con una tasa mayor. ¿Eso qué significa? Primero, creo que hay un problema de justicia en el fondo. ¿Por qué tendría que ser que si yo soy más eficiente, más exitoso, tengo mejores ideas, innovo mejor, hago mejores negocios y soy más efectivo, ¿por qué tengo que pagar una tasa mayor por los últimos ingresos que recibo? En realidad, estoy siendo más eficiente, estoy generando más riqueza. El empresario o la actividad del emprendedor que genera más riqueza beneficia a otros porque genera trabajo, genera repartición de dinero, generan otros negocios adicionales. ¿Por qué lo castigan? Y hay un problema de eficiencia. Si yo subo los impuestos conforme voy recibiendo más premio, digamos, más dinero, si yo voy subiendo los impuestos estoy castigando esa eficiencia. En consecuencia estoy fomentando que las personas sean menos eficientes o hagan menores esfuerzos para ser más exitosos. Y eso tiene un impacto en la productividad de la economía. El otro argumento que se utiliza es el argumento del análisis marginal, que es el más común. Me imagino que mi amigo Lalo Sotelo lo va a usar. Y el argumento es relativamente sencillo. Y son esos argumentos que, claro, como parten de una premisa aparentemente correcta, entonces llevan, sin embargo, hacen fácil llegar a una conclusión equivocada porque la justifican en la aparente corrección de la premisa. ¿Cuál es la premisa? La premisa es que no todo el dinero vale igual para todas las personas. Efectivamente, los primeros soles de una persona valen más que sus últimos soles. Se los pongo con un ejemplo. Si yo tengo solo un balde de agua, ese balde de agua, yo salgo del desierto y me encuentro con un balde de agua, vale muchísimo para mí, porque es el balde que necesito para beber y para no morirme de sed. Si me traigo un segundo balde de agua, vale bastante, pero vale menos que el primero porque ya no necesito para tomar, necesito para lavarme, para ir de aseo, etcétera, etcétera. Si me traigo un tercer balde, y ese balde lo uso para darle de tomar agua a mi caballo, para lavar mi ropa, vale menos que el segundo. O sea, no todos los baldes valen igual. El quinto balde o el sexto balde lo uso para jugar carnavales. O sea, no tienen valor distinto según el momento que lo uso. Lo mismo pasa con el dinero. Los primeros soles de una persona son utilizados para cubrir sus necesidades básicas y conforme uno va avanzando, va utilizando en necesidades no tan importantes. Los soles no valen igual. Y ese argumento en general, no siempre, pero en general es correcto. Sin embargo, la premisa no conduce necesariamente a la conclusión. Lo que dicen es, cuando yo te hago impuesto progresivo, te estoy grabando con tasas más altas tus soles que valen menos, con lo cual en realidad no te he subido el impuesto. Lo estoy manteniendo porque en realidad tus últimos soles valen más. Primero, para eso habría que hacer un cálculo sobre la valoración marginal de cada quien y les puedo asegurar que quien diseña el impuesto a la renta no se le cruza por la cabeza hacer ese cálculo. En segundo lugar, el argumento se parece mucho al siguiente. ¿Es legítimo que yo me robe el sexto carro de una persona
porque como tiene 5 carros antes, entonces ese último carro vale menos. En cambio, quien se lo roba es su primer carro, entonces puede robarlo y es eficiente que se robe. El argumento es equivocado. Primero que es jurídicamente injusto, moralmente injusto. No veo la razón de por qué si alguien tiene muchos carros se legitima que le quites más, le quites su último carro para dárselo a otras personas, que es básicamente el efecto del impuesto progresivo, castigar más al que más tiene para trasladar eso a un tercero. Pero además tiene un problema muy concreto. ¿Cómo sé yo cuál es la valorización del recurso? ¿Cómo sé que esa persona no valora ese sexto carro más que el otro? Y finalmente, ¿por qué le tengo que quitar un carro a alguien cuando esa persona ha obtenido el carro con su propio esfuerzo? Entonces, el argumento, en mi opinión, es equivocado. Es un argumento constructivista que parte de asumir que la autoridad tributaria tiene la capacidad, el legislador tributario tiene la capacidad de hacer justicia a través del cálculo del interés marginal o del beneficio marginal, y eso realmente no se puede hacer. Y eso es un grave error desde el punto de vista económico. Lo que es cierto es que el impuesto solo se puede justificar en que el uso del recurso es más eficiente por parte del Estado. Es decir, que cubre ciertas necesidades que son necesarias porque si no habría una pérdida de eficiencia. Y no hay nada en la teoría del impuesto progresivo que explique que este sea más eficiente, ni que sea más justo, ni que sea más equitativo. Lo único que muestra es que quieren jugar a Robin Hood y quieren jugar a quitarle a los ricos para darle a los pobres, cuando eso en realidad no es la razón de ser del sistema. Además, el ejemplo de Robin Hood es bastante malo porque Robin Hood, su enemigo principal era el sheriff de Nottingham, que era el recaudador de impuestos. Y justamente lo que él hacía no era robar a los pobres para darle a los ricos, era robarle al recaudador de impuestos para devolver los impuestos a los pobres. Gracias.